Rey, seductor, enigmático, guerrero, príncipe de las sombras. La sangre es la eternidad. Él es Drácula. Todos conocemos su nombre, nacido en la gran novela de Bram Stoker. Pero, ¿dónde se inspiró? Vayamos entre el año 1456 y 1476, en el reinado de Valaquia. Ahí vivía un cruel gobernante conocido como Vlad Tepes, o Vlad el Empalador, por su costumbre de empalar a sus enemigos, o como también fue conocido, Vlad Drácula. La traducción es dragón. En Rumania, según quien cuente la historia, fue un gobernante justo, pero su crueldad en batalla era legendaria. Se rumoraba canibalismo y que mojaba su pan en sangre de sus enemigos. Otra fuerte inspiración para Stoker fue Elizabeth Bathory, conocida como la Condesa Sangrienta, una aristócrata húngara acusada de asesinar a 650 personas. Intentaba mantenerse joven bañándose en la sangre de las doncellas que tenía, a quien también torturaba y mataba salvajemente. Otra inspiración para Stoker fue la historia llamada El vampiro, de John William Polidori. Fue una historia nacida en Villa Deodati, la misma noche que también fue creado el libro de Frankenstein por Mary Shelley. Bram Stoker no era un novato, ya llevaba algunas historias escritas. Incluso hizo un libro de texto con cierta importancia. Ya en 1897 recurrió a los conocimientos de un erudito orientalista llamado Arminus van Buren sobre los principados de Valaquia. De ahí conoció la historia Vlad Tepes. Se inspiró en Henry Irving y en Franz Liszt para fijar el aspecto del conde Drácula. La novela son unos diarios de los personajes involucrados en la historia. Jonathan Harker es un joven abogado inglés que está comprometido con la maestra Mina Murray. Es enviado hasta el remoto castillo del conde Drácula, en los Montes Cárpatos, en Transilvania. Es capturado por el conde, siendo testigo de su terrible crueldad. El conde viaja a Londres con un obscuro objetivo, y ahí encuentra a su peor enemigo, el Dr. Van Helsing. Esa novela comenzó la gran leyenda de este personaje. Después, llegó a la pantalla en 1922, con Nosferatu el vampiro, y a una obra cumbre con el actor Max Schreck, sí, el mismo nombre que Tim Burton puso al codicioso empresario interpretado por Christopher Walken en Batman Regresa. Dirigida por F.W. Murnau, aquí el conde se llama Orlok, por cuestión de derechos de autor. Ya en 1931 se comenzó la producción de Drácula, de Todd Browning. En el papel se había considerado Lon Chaney, pero murió de cáncer, siendo sustituido por el gran actor Bela Lugosi, que también ya lo había encarnado en el teatro. Fue una película donde se utilizó el set y el guión para la versión de Bela Lugosi en habla inglesa y la versión española con actores hispanoparlantes, con Carlos Olarías, Lupita Tovar y dirigida por George Melford. La película es un hito y Drácula siempre se asocia muchísimas veces al rostro de Bela Lugosi, y es de las joyas del cine mundiales, con la excelente música de Philip Glass, que le da una atmósfera increíble. Bela regresó brevemente, nuevamente dirigido por Todd Browning, en La marca del vampiro. Después repitió en El regreso del vampiro. Llegó el hijo de Drácula, con Lon Chaney Jr., como el conde Alucard, al revés, Drácula. Lon Chaney repitió varias veces el personaje.
Drácula llegó a la comedia con Abbott y Costello, pero personificado por el gran Bela Lugosi de nuevo. En 1958 llegó la película El horror de Drácula, con el grandioso Christopher Lee. Su profunda voz y fuerte personalidad, y un gran duelo de actuación con Peter Cushing, dirigida por Terence Fisher. La historia de Drácula continúa en las películas Las novias de Drácula, Drácula Príncipe de las Tinieblas, ambas dirigidas también por Terence Fisher. Ahora con la Hammer, Christopher Lee en Drácula vuelve de la tumba. Prueba la sangre de Drácula, las cicatrices de Drácula. Llegó Drácula 72. Los ritos satánicos de Drácula, donde vuelven juntos Christopher Lee y Peter Cushing. Sin embargo, Drácula volvería a aparecer en Kung Fu contra los 7 vampiros de oro, ya sin la participación de Christopher Lee, aunque a principios de los años 70 ella empezaba a aburrirse del personaje. Llegó Blácula, con muy buenos comentarios, una versión de color muy comentada. Andy Warhol también puso su granito de arena al mito de Drácula, con Sangre para Drácula. Es una película inglesa-italiana dirigida por Paul Morrissey, producida por el mismo Andy Warhol. La película fue rodada en varias localizaciones de Italia y contó con la presencia de Roman Polanski. Blood of Drácula fue estrenada en una versión de 103 minutos en los cines con categoría X debido a su contenido violento. En el 79 llegó una nueva versión de Nosferatu el vampiro, dirigida por Werner Herzog, con Klaus Kinski e Isabella Gianni, siendo una sensacional película. Al principio de la película aparecen las momias de Guanajuato. Esta película fue muy bien recibida, siendo un homenaje a la versión de 1922. Otra vez llegó la comedia con Drácula, con Amor a la primera mordida, con George Hamilton. Vi una película Drácula con Frank Langella, dirigida por John Badham, con la sensacional música de John Williams. En los 90s, el gran Francis Ford Coppola nos presentó una obra maestra, Bram Stoker Drácula, con la actuación sublime de Gary Oldman, presentándonos una inolvidable interpretación. Antes de Gary, Coppola había pensado en Daniel Day-Lewis, Jeremy Irons o William Hurt, pero todos lo rechazaron. Gary fue la gran elección. También pensó en su hija, Sofía Coppola, pero por suerte no estuvo, ya que es una excelente directora, pero como actriz es pésima. El maquillaje de Drácula tardaba alrededor de 5 horas en quedar listo, ensayando movimientos y todas las voces para el personaje. Keanu Reeves fue llamado para el papel de Jonathan Harker, cuando Johnny Depp lo rechazó. Para los críticos fue un gran acierto en la película, ya que consideran que su Jonathan Harker es el más parecido al del libro. Anthony Hopkins hizo una brillante labor como el profesor Van Helsing, con esa personalidad irónica y extravagante. Una de las vampiras, por si no lo notaron, era Mónica Bellucci en sus inicios. Esta se considera la mejor adaptación de la novela de Stoker. Cambia un poco la personalidad de los personajes, haciéndolos más intrépidos y pasionales. Francis Ford Coppola venía de una caída creativa y económica, recuperándose con esta película en forma brillante, ya que pudo experimentar varias técnicas de filmación, como usar cámara antigua en algunas escenas. La película fue un enorme éxito comercial y de gran calidad, ahora siendo un clásico. Tuvo varias nominaciones al Oscar, un vestuario majestuoso y una música increíble. El extraordinario Mel Brooks puso su granito de arena al mito, con la humorística Drácula, muerto pero feliz, con un inolvidable Leslie Nielsen. La película intenta repetir la fórmula de Frankenstein Jr., pero no tuvo la frescura de esta. Llegó Drácula 2000, una película valorada por algunos, odiada por otros. Fue producida por Wes Craven, donde el conde no es otro que Gerald Butler. Después llegó una de las películas más movidas donde aparece el conde, Van Helsing, con Hugh Jackman.
donde es una especie de destructor de monstruos que trabaja para el Vaticano como si fuera un agente secreto. El Drácula de esta película, bueno, no sabría cómo describirlo. Podría decirse que jamás fue tan diva. Pero la película es bastante entretenida. Ese mismo año llegó Blade Trinity, apareciendo el personaje interpretado por Dominic Purcell, y fue una película bastante entretenida. Darío Argento no podía estar alejado de este personaje, y con todo y su gore, nos trajo Drácula 3D, con Asia Argento y Roger Howard. Una de las más recientes obras sobre este personaje es Drácula, la historia jamás contada, con Luke Evans y Dominic Cooper, que nos cuenta los inicios de Drácula como guerrero y como vampiro. Hablar de Drácula es muy extenso. Te invito en el próximo capítulo donde hablaremos de Drácula en el cómic y la animación. ¡Chao!